Muy buenas noches. Pues bueno, la Sociedad Astronómica de México les da la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes en Facebook y en Zoom. Estamos todavía con la celebración de el 50 aniversario de educación continua y el día de hoy, como parte de este festejo y en el ciclo Mirando al Cielo, coordinada por la física Laura Parrao, tenemos esta conferencia, puntos finales de evolución estelar, sobre todo el espectro de masas, con el doctor José Alberto López García. El doctor José Alberto López García cursó la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente obtuvo su doctorado en astronomía en la Universidad de Manchester en Inglaterra. Ha sido jefe del Observatorio Astronómico Nacional en 2 ocasiones. Sus estudios se centran en la evolución dinámica de los cascarones de gas ionizado que se desprenden de estrellas como el Sol en sus etapas finales. El doctor López García ha descubierto objetos con chorros bipolares de material que emergen a gran velocidad de estas estrellas desde el Observatorio de San Pedro Mártir. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Unión Astronómica Internacional y ha sido miembro del grupo de la justamente de la Unión Astronómica Internacional en nebulosas planetarias desde el año 2006. Actualmente es líder científico del instrumento FRIDA de la UNAM, que la UNAM está construyendo junto con instituciones de España y Estados Unidos para el Gran Telescopio Canarias. El día de hoy nos hablará sobre un interesante tema. Sabemos que las estrellas nacen, viven y mueren. El proceso de nacimiento, si bien no es idéntico para todas ellas, sí es muy similar. Por otro lado, la vida de la estrella y cómo termina con sus últimos días depende fundamentalmente de su masa inicial y de la masa con la que llega a sus últimos momentos de vida. En esta charla se presentará una revisión del estado del conocimiento sobre los diversos caminos que las estrellas toman hacia sus puntos finales de evolución. Doctor, para la Sociedad Astronómica de México es un honor tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Adelante. Muchas gracias. Para mí es... ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Estoy tratando ahorita de compartir mi pantalla. Ahí está. Nada más una rectificación a la semblanza que leyeron. Yo ya no estoy de investigador principal de FRIDA. Esa parte, la parte científica ya se terminó y está ahorita nada más en la parte de ingeniería de ensamble, pero es un instrumento muy interesante. Si tuviera tiempo les platicaría de él, pero de hecho la plática que tengo ahora es un poquito extensa, entonces me voy a concentrar en ella. Muchas gracias por la invitación, la aprecio mucho. Aquí la idea es platicarles un poco que tengan una visión panorámica de lo que es el fin de la vida de las estrellas, sobre todo su espectro de masas. La mayoría de ustedes probablemente como aficionados a la astronomía, incluso algunos como profesionales de la astronomía, pues de las cosas más comunes que uno aprende son las nebulosas planetarias, que son, les dicen, las fases finales de la evolución estelar para estrellas de masa baja o intermedia. Pero en realidad es muy interesante cómo, dependiendo de la masa de la estrella, la masa con la que vive, con la que nace, con la que vive y con la que llega a sus etapas realmente finales, qué es lo que sucede con las estrellas, ¿no? Entonces la idea es ahora platicar sobre eso para todos ustedes. Tengo aquí en mi primera transparencia, como ustedes ven, en el lado izquierdo hay un diagrama Hesperón-Russell, en donde esencialmente está la distribución de la vida, las etapas de la vida de una estrella como el Sol, en donde primero aparece sentada sobre la secuencia principal, donde lleva evolucionando del orden de 4.500 millones de años, va a subir después hacia la parte de gigante roja. En esta parte, aquí está quemando hidrógeno, aquí está quemando helio, y en esta parte de aquí intentará quemar carbono, aquí ya no va a poder. Si se fijan ustedes,
¿Qué es lo que pasa aquí arriba? Nos dicen, bueno, en secuencia principal, una estrella como el Sol va a pasar del orden de 9.000 millones de años, luego como gigante roja del orden de 1.000 millones de años, como una gigante amarilla, es decir, una gigante que empieza ya a acercarse para acá, esta parte es a lo que le llamamos el asymptotic giant branch o la rama asintótica gigante, del orden de 100 millones de años. Como nebulosa planetaria, fíjense que es muy poquito el tiempo que una estrella pasa aquí. Es como un pestañeo para ellos. De 9.000 millones de años que la estrella vive, solo del orden de 10 a 20.000 años, otra vez dependiendo de su masa, la estrella pasa como nebulosa planetaria. Y finalmente, como enana blanca, va a tardar muchísimo tiempo en terminar enfriándose. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro de entrada cuando hablamos de la evolución estelar son dos cosas. Uno es que cada cambio en este diagrama, que este diagrama es temperatura efectiva, es decir, la temperatura superficial de la estrella, la cual crece en sentido inverso a lo que usualmente sería, somos astrónomos y así hacemos las gráficas. Y aquí es la luminosidad de luminosidades solares. Si se fijan, las estrellas como el Sol van a terminar su vida en luminosidades, estas enanas blancas, en varios miles de luminosidades solares, hasta casi 10.000. Van a incrementar su temperatura hasta temperaturas del orden de 100.000 Kelvin en la parte superficial. Y lo que queremos entender es que cada vez que hacemos un cambio aquí, lo que está sucediendo es que hay un cambio de generación de energía en el tipo de combustible que estamos utilizando. Y al hacer ese cambio de energía, lo que estamos haciendo es sintetizando nuevos elementos químicos. Aquella frase muy trillada de que somos polvo de estrella, pues en realidad es muy cierto, porque cuando el universo nació, esencialmente todo lo que existía era el hidrógeno, que es el elemento más sencillo, un protón con un electrón, un isótopo, había muy pequeñas cantidades de deuterio, es un isótopo estable del hidrógeno, y trazas verdaderamente pequeñas de helio. Fue en las estrellas, en el centro de las estrellas, donde se empiezan a concentrar todo este material que había, estas nubes, empiezan a colapsarse, empieza a crecer la temperatura y la presión en el centro de las estrellas y se generan las reacciones nucleares. ¿Cuándo generamos una reacción nuclear? Cuando la presión es tal que empezamos a fusionar los elementos que están en el centro. Fusionar quiere decir mezclarlos, ¿no? Aquí vamos a mezclar átomos de hidrógeno, utilizamos 4 átomos de hidrógeno, producimos un átomo de helio. ¿No? Pero la suma no es exacta, hay energía que sobra y esa es la que se radia por cada reacción en donde estamos convirtiendo hidrógeno en helio. Después de mucho tiempo, de ahí sale la radiación de la estrella, es una bomba atómica esencialmente, y después de mucho tiempo vamos a tener más que nada helio, más que hidrógeno. Cuando se empieza a acabar el hidrógeno en esta parte y empezamos a tener más helio, lo que sucede es que las capas externas, la estrella por afuera se empieza a enfriar y se empieza a extender. La parte de adentro empieza a comprimirse. Esencialmente es como si el motor de la estrella empezara a apagarse. Entonces las partes internas se comprimen para poder lograr volver a encenderlo, tienen que crear mayor presión, mayor temperatura, hasta que podemos encender lo que se le llama aquí el helium flash. Podemos encender de nueva cuenta reacciones nucleares, pero ahora con el material que tenemos en el centro, que es helio. Las reacciones de helio ahora van a crear carbonos, nitrógenos y oxígenos esencialmente. Pueden llegar hasta neón en las más masivas de las planetarias, ¿no? Entonces ven ustedes, por ejemplo, en el diagrama de acá de la derecha, cómo esta es la estructura de una estrella desde el centro hasta afuera, ¿no? O sea, esta es la fracción de masa, son los primeros 0.08% de masa, hasta, digamos, el 0.60 final de la estrella acá, ¿no? Esta es temperatura y esta es densidad. Aquí estamos hablando de un logaritmo 9.9 en la parte central, aunque esto ya sería para poder convertir, eso es lo que es la fase previa a una supernova. Pero fijémonos en las partes de aquí arriba. Esencialmente, esto es como una cebolla en donde ya produjimos, estas fueron las primeras reacciones nucleares donde hidrógeno produjo helio
luego tuvimos helio 4, carbono, oxígeno, oxígeno, neón, magnesio, y así progresivamente hasta que llegamos a esta parte de acá, de la cual vamos a hablar después. Entonces, lo que está haciendo la estrella a lo largo de toda su vida es que está haciendo un quemado nuclear, ¿verdad? Este quemado nuclear va a ser que se acabe el combustible, se contraiga el núcleo, se caliente el núcleo y que vuelva a haber otra vez quemado nuclear, ¿no? Eso es lo que produce. Cada vez que hay un cambio aquí, es que algo está pasando en el centro de la estrella que hace que cambie la generación, el tipo de generación de energía que mantiene a la estrella viva. Entonces, como les decía al principio, tenemos mucho hidrógeno cambiando en helio, luego tenemos helio, va a estar cambiando en carbono y oxígeno. Cuando llegamos aquí, esencialmente tenemos un núcleo degenerado de carbono. Aquí la estrella va a volver a intentar hacer el mismo truco. ¿Qué es esto? Va a querer volver a compactarse, a crecer la densidad, a crecer la presión, a crecer la temperatura y encender las reacciones de carbono que vemos en esta zona del diagrama de acá, ¿no? Para poder quemar hasta magnesio, neón y magnesio. Pero aquí lo que sucede es que con todo el material que ha perdido la estrella, y siendo estrellas de entre 1 y 9 masas solares, como vamos a ver más adelante, ya no alcanzan las presiones necesarias para volver a arrancar reacciones nucleares. Y entonces, aquí se desprenden la mayor cantidad de capas de la estrella, se convierte en lo que se queda como una enana blanca del orden de 0.6 masas solares para lo que fue primero una estrella de una masa solar, o sea, ya perdió casi la mitad de su masa. Esa estrella, al deshacerse de todos los envolventes externos, se calienta muy rápidamente en un tiempo muy breve. Entonces, cuando llega por ahí de 30.000 grados Kelvin, perdón, 30.000 Kelvin, empieza a emitir fotones ultravioleta y todo ese material neutro que expulsó en las etapas previas lo ioniza. Y ahí es cuando vemos estas espectaculares nebulosas planetarias. Eventualmente, esta estrella, esta enana blanca, como toda la radiación que está produciendo es por contracción térmica ahora, o sea, ya no hay generación de reacciones nucleares, pues eventualmente va a caer en luminosidad y va a enfriarse. Para esto va a tardar muchos años, ¿no? Va a tardar muchísimos años. Bueno, eso es así a grosso modo lo que está pasando. Entonces vamos a ver, en este diagrama, fíjense ustedes, aquí siempre escuchamos que las nebulosas planetarias provienen de estrellas de masas bajas intermedias. Bueno, aquí vemos las estrellas de baja masa, las estrellas de masa intermedia. Aquí es el quemado nuclear, lo que estamos platicando. El hidrógeno lo estamos convirtiendo en helio. Podemos aquí obtener al final de la vida de la estrella una enana blanca que contenga helio esencialmente, o una enana blanca al final que tenga un poco de carbono y oxígeno, dependiendo de la masa. Estas son las proporciones de masa del núcleo de la estrella. O sea, el núcleo más ligero que puede convertir reacciones nucleares sería de 8 centésimas de masa solar, y así va creciendo hasta acá, hasta que finalmente llegamos a estrellas que en la rama asintótica gigante alcancen del orden de 7 a 9. Una vez, esa es la masa, por eso se dice MOP, ¿no? Esa es la masa máxima que puede alcanzar una estrella que se va a quedar como una nebulosa planetaria y va a vivir como acabamos de platicar. Para todos estos casos, la masa del núcleo debe de ser menor a 1.4 o 1.37 masas solares. Eso es lo que se conoce como la masa de Chandrasekhar. Una vez que excedemos entre 7 y 11 masas solares, vamos a tener enanas blancas que tengan un núcleo degenerado de oxígeno y neón. O sea, ese es el remanente, estuvo quemando. Aquí alcanzó a quemar carbono y produjo oxígeno y neón. Y después de esto, para estrellas mucho más masivas, vamos a quedarnos con una estrella de neutrones. Aquí estamos hablando ya de supernovas, del producto de una supernova. Aquí se crean elementos porque se capturan electrones y producimos una estrella de neutrones. Más adelante, los elementos químicos capturan neutrones y nos quedamos con una estrella de neutrones o con un agujero negro. Voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Nada más quiero darles con esta gráfica la imagen general en donde
dependiendo de la masa de la estrella, del núcleo de la masa de la estrella, que es lo más importante, es el tipo de vida que va a tener y cómo va a morir. Y en ninguno de estos casos se puede exceder el núcleo de 1.4 masas solares, porque si no, irremediablemente acabamos en un hoyo negro. Esta otra gráfica les muestra, y por cierto, en cualquier momento de la plática no se esperen hasta que termine. Si tienen una duda, por favor interrúmpanme y hagan su pregunta. Ok, aquí ven ustedes, digamos, esta es la zona, esta es Orión, ¿no? Entonces, una zona de formación estelar, una nube molecular. ¿Qué es lo que sucede con esta nube molecular? Tenemos material disponible, existe una inestabilidad gravitacional, de repente se empieza a crear una nube autogravitante, empieza a caer material hacia el centro de esta nube, se empieza a condensar y empezamos a crear protoestrellas. Hay diferentes procesos dependiendo si las estrellas son de mucha masa o de poca masa, pero esencialmente ese es el proceso. Ahora, ¿con cuánta masa llegan las estrellas a la secuencia principal? Y lo que decíamos antes va a dictar qué va a pasar en su vida posteriormente. Entonces aquí tenemos, para aquellas estrellas es al nacimiento. En secuencia principal, si la estrella es de muy poca masa, vamos a tener una enana, se llama una enana café, una enana marrón. ¿Qué quiere decir de muy poca masa? Que sea menor a 0.08 masas solares. ¿Se acuerdan que en la gráfica anterior decíamos que esto era de 0.08 para adelante para poder empezar a encender reacciones nucleares? Si no llegamos a esta cantidad, entonces esta estrella va a estar radiando exclusivamente otra vez porque está liberando energía térmica del proceso de contracción, pero se va a morir muy rápido, no va a generar reacciones nucleares, no va a tener una vida en evolución y cambio. Esencialmente, esta estrella es una cosa un poquito más grande que un Júpiter, 10 veces, 100 veces más masiva que un Júpiter, en donde eventualmente se va a enfriar y va a dejar de radiar. Bueno, para estrellas del orden de hasta menores de 8 masas solares, digamos el Sol, que es nuestro parámetro de una masa solar, esta va a crecer a una gigante roja, como vimos antes, ¿no? Si es una estrella sencilla, pues se va a convertir en una nebulosa planetaria, eventualmente esta nebulosa planetaria se va a dispersar, va a quedar una enana blanca, esta enana blanca se va a enfriar con el paso del tiempo, después de muchos cientos de millones de años, y se va a convertir en una enana oscura o negra, ¿no? Sin embargo, una gran proporción de las estrellas, tan solo en nuestra vecindad solar aquí en la galaxia, sabemos que al menos el 50% de las estrellas vienen en pares, son binarias, a veces le llamamos trapecios cuando son más de dos, pueden ser tres, por ejemplo, ¿no? No todos los pares tienen influencia en la vida de las estrellas. Si los pares están muy alejados uno de los otros, del otro, aunque estén enganchados gravitacionalmente, o sea, que están girando alrededor de un centro de masa, si están suficientemente separados, cada estrella esencialmente va a desarrollar su propia vida y va a evolucionar de una manera independiente. Sin embargo, si están cerca estas estrellas, algunas unidades astronómicas o menos, entonces la estrella que tenga más masa va a afectar mucho la evolución de la otra. Entonces aquí vemos aquí que tenemos una binaria, en donde vamos a tener aquella que tuvo más masa se desarrolló más rápido como una enana blanca, la que tenía menos masa evolucionó más tardíamente, en una etapa posterior le empieza a pasar masa, y aquí podemos, si al transferirle masa a esta estrella excedemos 1.4 masas solares, entonces explotamos como una supernova de tipo 1, se llama una supernova de tipo. Hay varios tipos y subtipos, pero pensemos que ahorita pensemos nada más en tipo 1 y tipo 2. Y si esto es menos de 1.4, el producto de esta binariedad, ahorita voy a hablar más en detalle de esto, va a producir una nova o una variable cataclísmica. Si la estrella es mucho más masiva, más de 8 masas solares, igualmente va a producir una supergigante roja, una supergigante azul también, va a producir una supernova tipo 2. Las supernovas tipo 2 son las que vienen de estrellas sencillas,
Las tipo 1 son las que vienen de estrellas binarias, producen una supernova y dejan detrás de sí una estrella de neutrones. Si no era muy más masivo el remanente, y esa estrella de neutrones puede producir un pulsar en radio, con pulsos en radio, o acá podemos tener un agujero negro y emisión de rayos X, también ya sea con un agujero negro o con un pulsar también. Entonces depende mucho de cuál es la masa y si la estrella vive sola o si vive acompañada. Ok, aquí como ven dice el nacimiento, la secuencia principal, cuando llegan a una edad tardía, cómo mueren y cuál es el remanente que queda de estas estrellas. Ok, entonces, ¿cuáles son los parámetros que representan estas distintas etapas? Bueno, aquí está el Sol. Tenemos una masa solar, un radio solar y la densidad media de masa en el Sol es de 1.4 toneladas por metro cúbico. Esa la podemos comparar con una gigante, supóngase, esta estrella, que hubiera sido una estrella un poquito más masiva, digamos de 1.5 o 2 masas solares, pues termina con el orden de 1.2 porque está perdiendo a lo largo de toda su vida masa. Se expande hasta unos 100 radios solares, ¿no? Es decir, cubre nuestra órbita, pero esta es una estrella muy, muy fofa, digamos, ¿no? Muy porosa la parte externa. Fíjense que la densidad media es muy, muy baja, 0.0014 kilogramos por metro cúbico. Por otro lado, para las estrellas que provienen de las nebulosas planetarias, la masa con la que llegan es del orden de 0.6 masas solares. Sus radios son muy pequeños, 0.01 entre 0.01 y 0.04, y su densidad es más alta, ¿no? Son 10 a la 9 toneladas, o sea, 10 a la 9 serían, estos 10 a la 6 serían 1.000.000 de kilos por metro cúbico. Pero para una estrella de neutrones, esto ya estamos llegando a los estados exóticos y más extremos de la materia. Terminamos con una estrella que puede ser de 1.5 masas solares, con un radio verdaderamente pequeñito, o sea, es un radio del orden de la Tierra o menor. Pero fíjense en las densidades. Es una brutalidad la densidad de un objeto como estos. Y estos son objetos, como vamos a ver más adelante, giran sobre su eje a velocidades que pueden llegar de fracciones de segundo hasta unos cuantos segundos. Y bueno, en el caso de un hoyo negro, estamos midiendo estos parámetros en función de lo que es el radio de Schwarzschild. O sea, hasta dónde nos podemos acercar a un hoyo negro sin caer en él, ¿no? Entonces, aquí se estima que para un hoyo negro de 10 masas solares, pues realmente el radio de Schwarzschild es muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Y la densidad de masa pues es tremenda, es como la de una estrella de neutrones, ¿no? Entonces va cambiando las características de los parámetros estelares de la materia en las estrellas cambian de forma radical desde una milésima de kilo por metro cúbico hasta 2 por 10 a la 18 kilos por metro cúbico. Ok, entonces regresémonos un poquito a ver la evolución de una estrella como el Sol. A ver, permítanme tantito. Ok, nada más que estaba viendo el chat a ver si no había alguna pregunta. Bien, entonces lo que decíamos, tenemos aquí, esto representa la secuencia principal. La estrella está quemando hidrógeno, convirtiéndolo a helio, de repente empieza a quedarse sin combustible. ¿Qué es lo que sucede? Pues una estrella esencialmente está en equilibrio hidrostático, lo que decíamos, tenemos todo el peso de la estrella que está empujando hacia adentro, que se quiere colapsar, tenemos en el centro una bomba atómica que está radiando y está igualando el peso de la masa que hay afuera de la estrella, hasta que llega un punto de equilibrio, por eso hablamos de equilibrio hidrostático. Esto es isotrópico en cualquier dirección, por eso tenemos más o menos una esfera, y tenemos una situación estable.
pero de repente la parte central empieza a producir menos presión hacia afuera, entonces las partes inmediatas de adentro empiezan a colapsarse, ¿no? Para poder cambiar ahora, es como ahora pues le echábamos gasolina normal y ahora le tenemos que poner premium para poderlo arrancar y cambiamos hasta acá, ¿no? Aquí vamos a estar quemando esencialmente helio ya. Esta vez se le llama la secuencia principal de helio. Aquí tenemos la de hidrógeno, la de helio, y luego eventualmente subimos para acá, por eso se le llama esto la rama asintótica gigante, porque esto sube así medio de forma asintótica. Y aquí, pues ya la estrella ya no puede estabilizarse, pasan varios, de orden como de 100.000 años, donde la estrella empieza a pulsar y empieza a deshacerse de una gran cantidad del material desenvolvente, y terminan las estrellas entre 1 y decíamos entre 1 y 8 masas solares, van a acabar con masas típicas en el núcleo del orden de 4.5 a 0.7, 0.8 masas solares en el núcleo, ¿no? Eventualmente se desprende el material, la estrella se encamina, o sea, vemos el núcleo de la estrella muy caliente, ¿no? Este empieza a emitir fotones ultravioleta, mayor de 13.6 electrones volts, y empieza a ionizar todo este material. Y bueno, eventualmente ese material se diluye en el medio interestelar, pero es un material que es muy importante porque ese material es un material enriquecido en elementos químicos. O sea, las estrellas a lo largo de toda su vida a lo que se dedican es a producir elementos químicos que no estaban antes ahí. Y eventualmente, no importa cómo termine, digo, pues, exceptuando la parte del hoyo negro, todo este proceso de nucleosíntesis, de crear elementos más pesados, eventualmente se va al medio interestelar y lo contamina. Y digo que lo contamina porque va a haber regiones, la siguiente generación de estrellas, las siguientes generaciones, se van a formar ahora de material que ya fue contaminado, que ya antes no había ahí carbonos, no había oxígenos, no había neón, etc. Cuando el universo se crea, nada más hay hidrógeno, como yo les decía. Eso es esencialmente un poquito de deuterio y unas trazas de helio. Y ahora pues tenemos toda la tabla de los elementos, ¿no? Mendeleev se hizo famoso por eso, se dio cuenta que había una relación lógica de cómo estaban ubicados los elementos. Cuando la tabla se hizo, pues encontraron, faltaban muchos, ¿no? Y bueno, ¿por qué faltan? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuántos electrones, cuántos neutrones? ¿Cuál es este elemento? Y ahorita les voy a platicar más de eso porque es interesante en relación a los últimos descubrimientos de ondas gravitacionales, ¿no? Bueno, entonces eventualmente morimos, esta estrella va a morir como una enana blanca, ¿no? Aquí, este diagrama es interesante porque pone en contexto el tamaño de las estrellas, dependiendo de dónde está en el diagrama. Se llama el diagrama Hertzsprung-Russell, como decía, estas son temperaturas que van en este sentido, y estas son las luminosidades, ¿no? Entonces, para estrellas como las nebulosas planetarias, estas de hecho están un poquito altas en este diagrama. Deberían de andar como por aquí, a 10.000 o más abajo. Y el diagrama debe estar corrido un poquito más a la izquierda, porque es solo después de 30.000 Kelvin que empieza uno a generar suficientes fotones ionizantes para ionizar todo el material. Pero bueno, digamos que este es un diagrama de libro, ¿no? Para ejemplificar todas las cosas. Lo importante de este diagrama es que fíjense que aquí la traza empieza acá. Esta es la zona en donde las estrellas nacen. La estrella nace y dependiendo de la masa con la que nazca, va a tener una trayectoria que se llama las trayectorias de Hayashi, en donde dependiendo de la masa, esta se va a venir a ubicar aquí como una masa solar, o acá, o acá, o acá. O sea, estas trayectorias son muy importantes de dónde va a pasar la mayor parte de su vida estable la estrella, quemando hidrógeno en helio. Aquí en este caso, la estrella empieza desde acá, baja, se estabiliza, empieza a quemar hidrógeno y entonces empieza a hacer todas estas cosas de las que ya habíamos platicado, ¿no? Previamente. Fíjense ustedes, en este caso, aquí estamos hablando de que si esta estrella llegara a ser súper gigante, estaría llegando casi a los 1.000 radios solares, ¿no? Por eso les digo que está un poquito desfasado todo
todo este diagrama, ¿no? Esto realmente debería quedar un poquito más abajo. Pero bueno, nos indica cómo va cambiando. Fíjense que cuando la estrella, al evolucionar, se mueve hacia la derecha, o sea, del 3 al 4, lo que está diciendo es que se está enfriando la parte de afuera. Pero al mismo tiempo, cuando vamos del 3 al 4, vamos hacia arriba. Entonces la estrella se enfría, pero crece en luminosidad. Y aquí se enfría más y crece más en luminosidad. Aquí se contrae, se calienta un poco, baja un poco la luminosidad y aquí vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es zonas en donde se concentran estrellas, donde van bajando y subiendo los parámetros que podemos nosotros medir. Por eso sabemos cómo evolucionan estas estrellas. Ok, me voy a saltar un poquito esto porque si no no me va a dar tiempo de terminar. Pues como todos ustedes saben, las nebulas planetarias tienen una diversidad grande de morfologías. De hecho, originalmente se pensaba que todas iban a ser como estas, como la Lira, nebulosa de la Lira o la nebulosa del Anillo, y en realidad pues tienen estructuras muchísimo más complejas que eso, ¿no? Esto es el Esquimo, este es la Ojo de Gato, M29, Maya Arcano 18, y de hecho hace como 30 años nosotros empezamos a trabajar, descubrimos los primeros jets que había en estos objetos, en donde el jet está rotando, y es episódico, no es continuo, ¿no? Y son cosas que no se esperaban, porque se esperaba que ese objeto pues iba a tener una expansión isotrópica, y había una física en donde se esperaba que iba a haber una burbuja de rayos X muy caliente y un choque externo que iba a producir lo que se llama un rim, una parte brillante, y de repente nos dimos cuenta que había mucho más física ahí de la que se estaba explicando por el modelo estándar, pero que fue una muy buena base de entrada. De las enanas blancas, ¿no? Aquí la enana blanca termina, la gravedad está siendo balanceada por la presión de electrones degenerados. ¿Qué quiere decir esto? Que por reglas de mecánica cuántica, los electrones están lo más cerca posible el uno del otro. No pueden estar más cerca el uno del otro, y eso es lo que está deteniendo el colapso. La fuerza nuclear entre electrones, ¿no? Es lo que detiene el colapso de una enana blanca. Los tamaños son del orden como de la Tierra y sus densidades son del orden de 1 millón de gramos por centímetro cúbico. Como decíamos, las masas pueden llegar en una enana blanca hasta un poco menos de 1.4 masas solares, que es lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar. Y más allá de esta masa, entonces ya los electrones ya no pueden balancear la gravedad, ¿no? Y la estrella se colapsa y se convierte en una estrella de neutrones o en un hoyo negro. Conforme se incrementa la masa, decrece el radio, se vuelven más chiquitas las enanas blancas, y conocemos que esta relación tiene esta proporcionalidad. Usualmente, o sea, por cómo fue desarrollando su vida la enana blanca, tiene una composición de carbono y oxígeno. Las estrellas de neutrones son el equivalente de las enanas blancas, ¿sí? Pero la presión que tienen que aguantar es mucho mayor porque vienen de estrellas de masas más grandes, ¿ok? Y aquí lo que sucede es que han logrado que no son los electrones, sino los neutrones, los que están resistiendo la fuerza de gravedad de los remanentes que han quedado ahí. Después de esto, si esto no se convierte en un hoyo negro, las estrellas pues, se van enfriando de una manera pasiva, ¿no? Y tarda muchos millones de años. Ahora, platicábamos que la vida de la estrella depende muy fundamentalmente sobre si la estrella es o no es binaria. En los casos en que la estrella es binaria, y son muchos, piensen que, digamos, si el Sol, si en nuestro sistema solar Júpiter hubiera tenido un poco más de masa, a lo mejor hubiera podido actuar como un sistema binario, ¿no? Le faltó más ahí. Pero la mayoría de las estrellas, más del 50%, son binarias. Entonces, ¿qué sucede? Una de las estrellas va a tener más masa que la otra, tienen que estar suficientemente cerca, la estrella más masiva evoluciona más rápido, ¿no? Y llega a un punto, imagínense que pasa la etapa
En la etapa de nebulosa planetaria, si llegan en el momento adecuado a estar muy cerca, hay una etapa que se llama de envolvente común. Hay veces que esa se le escapa y se van hasta la siguiente etapa, que son las binarias cataclísmicas. ¿Qué quiere decir que se escapa? Uno tiene que llegar a las etapas correctas, a las distancias correctas, para que existan efectos físicos que afecten la evolución del par. Si uno llega en esas condiciones, por ejemplo, a la parte de nebulosa planetaria, lo que va a suceder es que tenemos una estrella que va evolucionando menos rápidamente. Esta estrella se vuelve una gigante, ¿no? La envolvente cubre hasta la órbita de esta estrella. Por ese efecto, digamos, un efecto de fricción dinámica, esta empieza a acercarse cada vez más a la estrella central, y eso hace que el envolvente se expanda, y hay varios efectos importantes ahí. Eso es difícil que suceda, pero en la siguiente etapa, supóngase que esta es la enana blanca que fue una nebulosa planetaria primero, ¿no? Y esta es su compañera, una secuencia principal. Y ya se acercaron lo suficiente para empezar a transferir más. ¿Cómo la van a transferir? Bueno, la van a transferir a lo largo de los lóbulos de Roche. Esto es lo que se llama el punto de Lagrange número 1. Estos son puntos equipotenciales. ¿Qué quiere decir? Que ahí el material corre de una manera fluida, sin ninguna restricción. Y empieza, ahora, este sistema está girando, y esta estrella gira sobre su eje, y esta gira sobre su eje. ¿Qué quiere decir? Que el material que está saliendo de aquí tiene momento angular. Entonces no va a caer de manera directa sobre la superficie de la otra estrella, sino que va a caer, y ese momento angular va a convertir un disco se dice, en inglés es disco de acreción, en español se dice disco de acrecimiento. Entonces va a crear un disco alrededor de la enana blanca. Pero va a llegar un momento en donde la cantidad de material que está cayendo sobre el disco ya no lo puede asimilar la estrella, y se da una explosión de hidrógeno. O sea, se empieza a acumular más material, se empieza a acumular la presión, eleva la temperatura, y hay como un flash de hidrógeno. Eso es lo que se conoce como una nova, una explosión de nova. Eventualmente se libera todo ese material, toda esa radiación, y empieza este mismo proceso, y decenas de años después, cientos de años después, dependiendo del tipo del sistema, otra vez vuelve a haber otra explosión de tipo nova. Estos son lo que se llaman binarias cataclísmicas, sistemas cataclísmicos. Ok. Aquí ven ustedes, por ejemplo, las variables cataclísmicas. Esta es una en donde estaba en estado tranquilo, y esta es una que está en estado alterado, ¿verdad? Después de una explosión. Ven ustedes aquí cómo se está ejemplificando de que el material se está transfiriendo, pero se transfiere hacia un disco, hacia un disco, que es lo que produce la acreción y eventualmente la expulsión de material y la radiación. Déjenme irme un poquito más rápido. Así es como funcionan las novas. Las novas tienen curvas de luz que son diferentes a las de las supernovas. Para empezar, son mucho menos brillantes, por supuesto, y la caída de la luminosidad es mucho más suave y mucho más rápida que en el caso de supernovas. Aquí tenemos el caso de la supernova. Como decíamos, hay dos tipos de supernovas. Aquí están divididas en varios subtipos, pero esencialmente las supernovas, que son objetos sencillos, ¿no? Estrellas sencillas, que son las tipo 2, y las supernovas, que son las tipo 1, que son las binarias, pueden ser extremadamente luminosas. Ustedes ven, por ejemplo, en el caso de esta galaxia, esta supernova que está aquí indicada, vean que el brillo de esta estrella, el brillo de una sola estrella, compite con el brillo del núcleo de la galaxia por algunas semanas, ¿no? Es impresionante. Entonces, pueden volverse hasta 10 a la 10, pueden crecer hasta 10 a la 10 luminosidades solares, lo cual es impresionante. Y es más impresionante cuando uno se pone a pensar que la mayoría de la energía que están liberando
no es en luz visible, sino es en neutrinos. A la hora que la estrella se destroza, lo que hace es que libera muchos neutrinos, neutrinos y neutrones. Hay unos procesos químicos que se llaman procesos S y procesos R. Los procesos S son de slow, capturas lentas de neutrones, y los R son capturas rápidas. Incluso en las nebulosas planetarias se dan algunos procesos S. ¿Y por qué son importantes? Porque, como les decía, todos los elementos químicos en el universo provienen de, de los procesos de nucleosíntesis en las estrellas. Pero decíamos, bueno, en las estrellas de baja masa y baja intermedia vamos a llegar hasta el neón, el magnesio, si es una estrella muy masiva que no pasó a ser supernova. En las supernovas, las estrellas masivas, 20, 30, 40 masas solares, llegan hasta el fierro, porque después el fierro ya no puede seguirse produciendo más allá elementos más pesados, porque esencialmente lo que hace el fierro es que en vez de liberar energía, la absorbe. Y entonces empieza a haber una cascada de destrucción de todo el material que la estrella estuvo produciendo a lo largo de toda su vida. De repente se empieza a destruir cuando llega el núcleo de fierro. Se destruye y por eso el núcleo se queda sin sustento, se colapsa, y de ahí explota, rebota y se produce la supernova. Se los digo en muy pocas palabras, claro, es un proceso un poquito más largo y detallado y complejo, pero esencialmente es lo que sucede, ¿no? Y es en estos puntos en donde se generan muchos neutrones que podemos producir átomos más pesados. O sea, hasta hace poco tiempo, o hasta hace, digamos, 10 años, sabíamos que todos los elementos químicos se tenían que producir en el universo a través de la nucleosíntesis. Pero en realidad no sabíamos cómo se producían los elementos más pesados de la tabla. Y fue a raíz de la detección de ondas gravitacionales en las cuales se detectaron la fusión de estrellas de neutrones y de hoyos negros estelares. De ahí salieron las energías suficientes para darnos cuenta que eran los eventos en el universo que estaban produciendo fenómenos como la creación de uranio y de plutonio y de elementos muy pesados y sus derivados, ¿no? Entonces, la luz visible de una supernova es del orden nada más del 10% del total. El gas se expande a velocidades muy altas, más allá de 10.000 km por segundo. Y en realidad, en una supernova es el único momento en el universo que está siendo ionizado por choques. El hidrógeno es muy difícil ionizarlo por un choque. Todo el hidrógeno ionizado que vemos en el universo esencialmente es por fotoionización, y cuando hay una supernova es el único momento en donde podemos ver que las intensidades relativas de las líneas de las series de Balmer, por ejemplo, nos indica que no es un proceso de fotoionización, sino que es un proceso de choques. Y bueno, lo que vamos a dejar después a dejar detrás de la supernova, pues vamos a dejar un remanente muy compacto como es una estrella de neutrones o es un agujero negro, ¿no? Entonces, tenemos, para producir las supernovas de tipo 1, ahora entendemos que hay dos caminos. Antes pensábamos que era este camino nada más que el que les había platicado, en donde teníamos una estrella que había evolucionado más rápido que la otra y teníamos este acrecimiento en donde eventualmente íbamos a producir un núcleo de más de 1.4 masas solares y la estrella y el sistema iba a explotar. Sin embargo, ahora desde que podemos medir las ondas gravitacionales, nos damos cuenta que también existe la posibilidad de tener un sistema de fusión en donde si tenemos dos objetos muy densos como dos estrellas de neutrones, o inclusive dos agujeros negros estelares, a la hora de irse acercando empiezan a entrar en un proceso de espiral, juntándose uno hacia el otro, y en el momento en que se fusionan, pues liberan una cantidad tremenda de energía, ¿no? Muy bien. Ya nos queda muy poquito tiempo.
Entonces voy a pasar un poco rápido por estas diapositivas. Hay un proceso, como yo les decía, en No te las... preocupes, Beto, con toda confianza. Vete con calma y te damos el tiempo. Ok, muchas gracias. Este proceso que es muy importante, en donde en las estrellas masivas, cuando se llega al fierro 56 con rayos gamma, estos empiezan a producir elementos más ligeros en vez de elementos más pesados. O sea, ahí es donde cambia todo el juego, toda la picha de las estrellas, en las estrellas masivas. Y la otra cosa que es muy importante es lo que se llama el decaimiento inverso beta, en donde ahora, porque estamos produciendo, digamos, estamos ionizando un montón de elementos pesados, tenemos muchos electrones, tenemos muchos protones, y a la hora de esta recombinación, lo que vamos a producir también es muchos neutrones y muchos neutrinos, ¿ok? Eso es una parte muy importante. Las predicciones de los modelos de supernovas nos dejaban saber que dependiendo de la masa, pues una estrella iba a producir una cierta cantidad de neutrinos. Ahora, no sabíamos si los modelos eran correctos o no, hasta que llega la explosión de la supernova de la nube mayor de Magallanes a finales de los 80, creo que lo traigo más adelantito, ¿no? Y efectivamente fue la primera vez en donde los neutrinos que se predijeron se iban a detectar en la Tierra, efectivamente se detectaron. Ese fue un gran triunfo de la teoría de estructura estelar. Entonces tenemos este caso en donde del lado izquierdo tengo aquí Casiopea, pero la tengo vista en rayos X. Y de este lado es otra supernova que se ve en hidrógeno, en H alfa y oxígeno tercero. Esencialmente las estrellas centrales pues están en algún lado ahí cerca del centro geométrico y este material se está expandiendo a velocidades de muchos miles de kilómetros por segundo. Y es lo que vemos como los remanentes de supernova. Estos son muy simétricos, hay otros que son muy viejos y que ya están desgajados, como el remanente de Vela. Y miren, aquí tienen ustedes 1987A. El hecho de que fuera una explosión de supernova en una región tan cercana a nosotros como la galaxia más cercana, que es la nube mayor de Magallanes, ¿okay? Es que teníamos nosotros, y recientemente, pues nosotros teníamos muy bien cartografiadas esas zonas. Entonces supimos de qué estrella, cuál fue la estrella progenitora. Era una estrella, creo que B2, B2 gigante aquí. Esta fue la que explotó, ¿verdad? Esta foto debe ser como de 10 años después, más o menos, ¿no? Pero este fue el momento en donde pudimos nosotros verdaderamente comprobar que los modelos de evolución estelar que estábamos nosotros trabajando eran los correctos. Ok, entonces voy a hablar rápidamente de estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones es lo que queda como estrella, ¿no? Que no es un hoyo negro, de los procesos posteriores a una supernova, y es la materia en su estado más extremo. ¿Sí? Vamos a tener la masa de una estrella de neutrón no es muy grande, digamos 2 veces la masa del Sol. La masa crítica es del orden de 3 masas solares, ¿no? Su radio es muy pequeño, fíjense ustedes que estamos hablando aquí son metros, o sea, estamos hablando de 12 kilómetros. Piensen ustedes donde están ahorita en sus oficinas, sus cuartos, sus casas, piensen que pueden pensar a 6 kilómetros a un lado y 6 kilómetros al otro de donde están, y ese es el tamaño de una estrella de neutrones. Y esa estrella de neutrones tiene una densidad de 10 a la 17 kilos por metro cúbico. Más o menos el ejemplo típico que se hace es que eso es como poner toda la ciudad de Nueva York con todos sus rascacielos y edificios en una cuchara. A esa densidad, que aquí lo importante no es la masa, sino la densidad, la velocidad de escape es de 0.7 veces la velocidad de la luz.
y bueno, pues la energía de amarre que libera una estrella de neutrones es altísima, 10 a la 46 joules. Pero otra cosa que es muy sorprendente es que una estrella con esta densidad, con este radio, va a rotar entre una milésima de segundo y 10 segundos. Déjenme ver. ¿Hay alguna pregunta? Porque veo que el chat se me encendió ahí. No, doctor, no hay muy bien. preguntas. Nada más era la disponibilidad de todos nosotros al tiempo que usted necesite. No tenemos problema. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿qué sucede ahora? Podemos, una vez que tenemos una estrella de neutrones, que terminamos con una estrella de neutrones, esas estrellas de neutrones dan lugar a lo que se llama pulsares de radio. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado de la historia de Jocelyn Bell en los 60s. En Cambridge era un estudiante de doctorado a finales de los 60s que llegó a hacer su doctorado con una persona ahí que dijo, ok, tenemos esta red de radiotelescopios muy primitivos, ¿no? No eran platos, eran así con un montón de antenas puestas en un campo, ¿no? Y pues a ver qué encuentras, ¿no? Y esta persona con mucha sagacidad, revisando los datos día con día, se dio cuenta que había ciertos momentos siempre a la misma hora del día, o sea, pasando por la misma zona del cielo, ¿no? Porque aquí el telescopio no se mueve, está fijo en el piso, y pues la Tierra va rotando y va mapeando diferentes, o va cartografiando las zonas del cielo conforme rota la Tierra. Pues se dio cuenta que había zonas del cielo en donde siempre llegaban pulsos muy regulares y de muy cortitos, ¿no? Como siempre sucede, pues primero, pues a lo mejor es una señal terrestre, y se pusieron a buscar, en fin, etcétera, y llegaron a la conclusión que era una señal extraterrestre, una señal cósmica, y fue como se descubrieron los pulsares, ¿no? Esto también lo platicó muy rápido, pero también fue una cosa muy importante, porque primero se encontraba un fenómeno que era nuevo, se encontraba una radiación que tenía que ser explicada, no se entendía bien toda esta parte de las supernovas, entonces fue algo muy novedoso, y le dieron el premio Nobel, pero no se lo dieron a Jocelyn, sino que se lo dieron a su profesor. Y el profesor fue tan mezquino que no lo compartió con ella, algo que pagó muy caro el resto de sus días, porque en realidad la gente, conociendo cómo había sido la historia, la que se volvió muy famosa y la invitaron por todos lados a dar pláticas, y hasta muy recientemente hoy es una persona muy distinguida, fue a ella, a Jocelyn Bell. Y esencialmente, ¿qué tenemos en un pulsar? En un pulsar lo que tenemos es una estrella de neutrones que está girando muy rápidamente. Gira muy rápidamente porque, si bien la estrella, el envolvente de la estrella de la remanente supernova se lleva a la hora de la expresión una gran cantidad del momento angular, aquí es también como el caso de una persona que está patinando y de repente cierra los brazos, ¿no? O sea, toda la parte de adentro del material que queda adentro, al reducirse súbitamente el radio del núcleo, empieza a girar rapidísimamente y tiene un campo magnético muy, muy fuerte. Entonces, emerge un haz de partículas en ondas de radio. Y dependiendo de la orientación de ese haz a la línea de visión que uno tiene, son las frecuencias que uno llega a medir. Esto es en un caso, pero existen también los pulsares no en radio, sino de rayos X. Aquí usualmente lo que sucede es que el material que está saliendo, que estamos viendo, aquí en estos pulsares el material es muy caliente. Entonces salen fotones a longitudes de onda de rayos X. Usualmente aquí tienen una compañera que les está alimentando momento angular, ¿no? Y es una situación similar, ¿no? Fíjense cómo aquí dice gas flow. Gas flow quiere decir, aquí afuera va a haber como un disco. Es el disco de crecimiento porque está
está entrando material de la estrella compañera. Entonces, en el caso de los pulsares, son estrellas de neutrones que tienen compañeras. En el caso de los radiopulsares, son estrellas sencillas. Esta es una simulación, digamos, de cómo se vería el pulsar. Tenemos nuestra estrella compañera, que evolucionó mucho más lentamente, está transfiriendo material. Este material, como trae momento angular, pues pasa, o sea, a la hora de pegar aquí se llama un hotspot, ¿no? Pega aquí, se calienta el material, empieza a girar alrededor del disco, ¿no? La estrella que tenemos aquí no puede asimilar ni el momento angular ni la energía de todo ese material, y lo único que puede hacer para deshacerse de todo ese exceso es emitirlo en rayos bipolares, ¿no? En chorros bipolares, o sea, que están siendo colimados por el campo magnético que tiene la estrella, y vemos estos son chorros bipolares muy, muy energéticos que alcanzan muchos parsecs de distancia. Son muy espectaculares. Bueno, y ahora pasamos a la parte más exótica, ¿no? A la parte de los hoyos negros, ¿no? Si ustedes vieron Interestelar, la película Interestelar, pues se habrán dado cuenta que es una película que incluso para uno a veces es un poquito complicado, porque realmente trabajan muy bien lo que es el concepto del espacio y el tiempo como una sola entidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos teniendo uno puede explicar un hoyo negro de tal manera en donde dice, bueno, es una singularidad en el universo, en donde la materia crece a un punto, en donde la densidad crece en un volumen cada vez más pequeño, y la velocidad de escape rebasa la velocidad de la luz. Entonces ya ni siquiera la luz puede salir, por eso se llama un hoyo negro, ¿no? Ha habido mucho trabajo sobre estos hoyos negros. Originalmente son producto de la relatividad general de Einstein. Mismo Einstein pensó que era algo espurio, que no era correcto en su teoría. Pues como ustedes saben, el premio Nobel de Física se le entregó a dos grupos y a una persona. Estos dos grupos fueron grupos, uno alemán y uno de Estados Unidos, en 2020, quiero decir, premio Nobel. Se le entregó a estos grupos porque han estado trabajando y probando más allá de toda duda que en el centro de nuestra galaxia efectivamente hay un hoyo negro. Lo han hecho dándole seguimiento a todas las órbitas de las estrellas cercanas a lo que es el hoyo negro, ¿no? Y la otra parte del premio se la dieron a un matemático que trabajaba en topología y que esencialmente lo que hizo fue probar también más allá de toda duda que los hoyos negros efectivamente deberían de existir. Entonces es una cosa muy extraña porque no tenemos todavía un entendimiento completo de qué sucede con toda la energía y con todo el material, con toda la masa que eventualmente desaparece en un hoyo negro, ¿no? Debería de haber una conservación de materia y energía del universo, no se puede perder. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se reintegra? Hay muchas todavía cuestiones abiertas, pero lo que en los últimos años ha quedado muy claro es que estos objetos efectivamente existen, ¿no? Y son mucho más comunes de lo que pensamos. De hecho, ahora en estos detectores de ondas gravitacionales, lo que más frecuentemente se encuentran son hoyos negros estelares y estrellas de neutrones que colapsan. ¿Por qué digo hoyos negros estelares? Porque un hoyo negro puede ser, como hemos estado platicando a lo largo de esta charla, producto de una explosión estelar, en donde ya ni siquiera la fuerza de los neutrones pudo detener el colapso y se hizo un hoyo negro de proporciones estelares. O como sucede en el centro de las galaxias, en donde tenemos hoyos negros de millones de masas solares, ¿no? Donde se han fusionado, se ha tomado todo el material del centro de la galaxia, todas las estrellas. Y tenemos hoyos negros que son sencillos, como siempre, y binarios. Usualmente es mucho más fácil detectar a los binarios
porque si bien al hoyo negro no lo podemos detectar, sí podemos detectar a las compañeras que están en órbita alrededor de los hoyos negros, ¿no? Como el caso de Cygnus X1, que es muy famoso. Bueno, pues terminando con esta simulación de la detección de ondas gravitacionales, que una de las cosas más impresionantes de la astronomía contemporánea, creo yo, es que hemos empujado la tecnología al darnos cuenta de la inmensa, el intervalo tan grande de energías, de fenómenos energéticos que existen en el universo. Hemos ido ampliando el intervalo de observación. Empezamos como astrónomos pues, con las placas fotográficas, luego los CCDs que veían en el óptico, luego nos fuimos al infrarrojo cercano, al infrarrojo medio, al infrarrojo lejano, nos fuimos al radio, luego regresamos a las ondas milimétricas. Total que estamos ahorita podemos observar ondas de radio de metros a centímetros, donde se observa mucho a 6 centímetros, 3.5 centímetros. Llegamos a las ondas milimétricas ahora con ALMA, era una de las últimas fronteras por abrir, que ha sido tremendamente exitoso en descubrimientos cósmicos. Nos vamos al infrarrojo lejano, que era muy difícil trabajarlo también, porque el infrarrojo lejano necesitábamos hacerlo afuera de la atmósfera. El infrarrojo medio, el infrarrojo cercano, que sí ya se hace muy bien desde la superficie terrestre, el óptico, el ultravioleta, los rayos X, incluso los rayos gamma hoy en día. Entonces tenemos cubierto todo el espectro electromagnético, lo cual es una cosa muy impresionante. Y ahora, además de verlo, oímos al universo a través de las ondas gravitacionales. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos 50 años para entender el universo es verdaderamente notable. Y yo creo que se vienen épocas de descubrimientos muy importantes. A veces uno piensa que ya lo entendió todo, que ya lo sabemos todo, y apenas estamos rascando la superficie de las cosas. Sé que me fui muy rápido, con mucho gusto me quedo a contestarles dudas. Tenía un poquito la sensación, esta plática es más bien como para 2 horas, para ir despacio, pero espero que les haya podido dar. Aquí la idea era dar una impresión amplia de qué sucede con toda la masa de estrellas, todo el espectro de masas, cuando llegan al final de sus días. Entender qué es lo que sucede cada vez que la estrella cambia de posición en el diagrama HR. O sea, que realmente lo que está sucediendo es que estamos cambiando del tipo de combustible que vamos a generar, con el que vamos a generar energía. Estos cambios tienen un límite para estrellas masivas y para estrellas poco masivas. En las estrellas poco masivas el límite anda por 8 masas solares, y las más masivas y en 8 masas solares digamos a sintetizar hasta carbono y oxígeno y a veces un poquito de neón. En las más masivas llegamos hasta el fierro, y luego todos los demás elementos más pesados se van construyendo a través de la captura de neutrones para ir produciendo núcleos cada vez más complicados, ¿no? Hay procesos lentos y procesos rápidos. Estos se dan tanto en estrellas de poca masa, claro, con producciones muy escasas, pero de elementos más pesados, y con producciones mucho más importantes en las estrellas masivas. Y al final de cuentas llegamos a situaciones de condiciones de la materia espectacularmente complicadas, como el caso de las estrellas de neutrones. Y pues ahora tenemos que entender bien qué es lo que sucede con el caso de los hoyos negros, en donde su existencia está probada más allá de toda duda, ¿no? Y ojalá que lo podamos encontrar una buena, seguramente encontraremos la física correcta, y ojalá no pase lo mismo que con estos conceptos de, pues todos ustedes han oído hablar cosas como que la materia oscura y que la energía oscura, y términos que a mí me parecen muy desafortunados en el ámbito científico, porque parece que uno está hablando de magia negra, ¿no? La energía oscura y que la masa oscura, y simple y sencillamente porque
vemos cosas que no sabemos cómo explicar y se las adjudicamos a algo inexplicable antes de tratar de buscar otro tipo de explicaciones. Esencialmente, para la energía oscura, hay gente que la necesita porque ve que el universo se está expandiendo más rápido de lo que debería expandirse, de acuerdo a ciertas teorías, y la masa oscura la necesitan gente que dice, es que mira, las estrellas afuera de las galaxias no deberían rotar tan rápido, deberían de bajar su velocidad de rotación, entonces debe haber materia afuera. O mira este cúmulo de galaxias, ese cúmulo de galaxias no tiene la suficiente masa para mantenerse todo el cúmulo amarrado, debería dispersarse y seguramente que hay materia oscura. Y hay gente que es mucho más sensata y que ha estado trabajando en teorías que les llaman MOND, que son teorías en donde decir, bueno, a ver, espérense, ¿qué tal si la gravedad, como la conocemos aquí como 1 entre r cuadrada, en otras condiciones del universo funciona como 1 entre r o 1 entre r a la 1.2 o algo así? Digo, por ponerlo sencillo, no es tan sencillo, pero esencialmente sabemos que la gravedad no es una fuerza, pero funciona, o sea, Newton funciona muy bien. O sea, nosotros podemos poner un cohete y una nave en el espacio y podemos hacer que una nave se acople perfectamente a una estación orbital, trabajando exclusivamente física newtoniana, considerando la gravedad como una fuerza que funciona como 1 entre r cuadrado, ¿no? En estas escalas funciona. Einstein ha demostrado que en realidad la gravedad es una deformación del espacio-tiempo y se tienen que tomar las dos cosas al mismo tiempo. Pero estamos hablando de otras escalas y funciona muy bien. Entonces, para aquellas cosas que no entendemos, en vez de estarnos sacando de la manga teorías que más parecen de magia negra debido a nuestra ignorancia, debemos pues, de seguir estos mismos pasos y vamos a ver realmente qué es lo que está pasando. Y yo creo que va a haber muchas respuestas en ciencia, en astronomía, en los años que vienen telescopios muy importantes, telescopios que nos van a dar respuestas a preguntas que ni siquiera hemos hecho ahorita, ¿no? Bueno, ya lo dejo aquí, les agradezco mucho su atención, discúlpenme que me seguí y con mucho gusto tomo las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, doctor. Y pues sí, como bien lo comenta, ahorita ya Miguel Ángel, si quieres te damos la palabra. Nada más quería yo agradecerle todo lo que nos ha dicho, como bien comenta, estos 50 años han venido a revolucionar enormemente la ciencia y bueno, de lo que nosotros conocíamos, no solamente una franja muy pequeña de luz visible, que era lo que nosotros justamente podía detectar el ojo humano, ¿no? Que va de los 380 a los 780 nanómetros aproximadamente. Entonces, ha sido un gran avance. Y doctor, bueno, tenemos varias manitas levantadas. El primero que levantó fue Miguel Ángel, después le damos la palabra o bueno, primero a la física Laura. ¿Me esperas tantito, Miguel Ángel? No, por favor, dale la palabra a Miguel Ángel. Ok, Miguel Ángel, adelante. Él es nuestro compañero más joven de todos y es el que siempre está ávido de conocimiento. Adelante, Miguel A ver, Ángel. Miguel Ángel. Hola, doctor, igual felicidades por la plática. Gracias. Una duda o una pregunta que tenía, que la última diapositiva que había puesto ahí ha aparecido ¿cómo se dice? La fusión de dos hoyos negros. ¿Qué se hace con la fusión de dos hoyos negros? ¿Un agujero blanco o un hoyo negro más masivo? Debería ser un agujero blanco. Si hablas de un agujero blanco, quiere decir que radia, ¿no? El concepto de agujero negro tiene que ver con el hecho de que ya la fuerza vamos a llamarla así, la fuerza de gravedad, no permite, o la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, por eso le decimos que es negro, ¿no? Cuando dos agujeros negros se colapsan, simple y sencillamente va a haber un campo gravitacional mucho más intenso y no va a salir luz. Hay una radiación, ¿tú te acuerdas de una persona que se llama Steve Hawking?
una persona que estaba en una silla de ruedas, falleció hace poco, etcétera. Él se hizo famoso porque él predijo una cosa que se llama la radiación de Hawking, en donde podía haber radiación por efectos cuánticos, podría haber radiación de algunos fotones que escaparan los hoyos negros, pero eso no los hace luminosos, es otra cosa. Entonces, en realidad sería un agujero más negro todavía. Entonces sería mucho más masivo. Y sería mucho más masivo, efectivamente. Gracias y igual felicidades. Gracias, Nico. Beto, muchísimas gracias por la conferencia y fue muy bonita conferencia. Y yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué son las enanas negras? Las enanas negras es en el momento en que las enanas blancas, y eso se le puede aplicar también a las estrellas de neutrones. Tú tienes una enana blanca, que es una estrella que ya no está radiando energía por cuestión de reacciones nucleares. Simple y sencillamente está radiando está muy caliente, está radiando térmicamente, y eventualmente toda esa radiación se va a terminar, se va a enfriar y se va a apagar. En el momento en que la estrella se apague, se va a convertir en una enana negra. Eso es lo que es el concepto de enana negra. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué reacciones nucleares hay en el proceso en el que va descendiendo, ¿sí?, a llegar a enana blanca, en donde va de 100.000 grados de temperatura a cerca de 30.000 grados de temperatura? Ahí te digo, ya no hay reacciones nucleares en la estrella. La estrella deja de tener reacciones nucleares esencialmente desde que sale de la AGB. Ya con la masa que tiene, ya no logra volver a encender. Ahora lo que tiene es un núcleo degenerado de carbono, y ya no logra con la masa que tiene alcanzar la presión y la temperatura para encender carbono a producir oxígenos y nitrógenos y magnesios y cosas así. Entonces, lo que sucede es que la estrella se desprende de todas las capas externas. No tiene, las capas externas producen, un poquito antes, están intermitentemente produciendo, por ejemplo, tienes una capa en donde de repente cae la capa, presiona la capa de abajo, produce reacciones de hidrógeno en helio y se vuelve a expandir, y vuelve a caer y se vuelve a expandir, y así está pasando, ¿no? Como un acordeón, hasta que eventualmente se deshace de todas las capas. La estrella sale con una cantidad muy, muy, muy baja todavía de una atmósfera que le permite producir un viento rápido que es importante en el desarrollo de la nebulosa planetaria posterior. A veces todavía tienen un poco de actividad nuclear. Por ejemplo, en la evolución de la estrella, de la enana blanca, hay ocasiones en donde hay fenómenos que se llaman born again o pulsos térmicos tardíos. Pero esos esencialmente son de la parte de la superficie de la estrella, que le hacen que se enfríe otra vez y se regrese a la parte donde empezó. Por eso le dicen born again, o sea, de que vuelven a nacer. Pero ya la estrella, en la parte central, ya no está produciendo ningún tipo de reacción nuclear. Ya nada más se está enfriando. O sea, es una bola muy caliente que llega hasta el punto máximo de calentamiento, y después de eso se empieza a enfriar. Y no llega a 30.000, sino que se sigue, ¿no? En el diagrama, pues, aparece nada más hasta la zona de regreso de 30.000, pero en realidad se sigue hasta como decíamos hace rato, se enfría por completo y se vuelve una enana negra. Gracias. Te cedo la palabra, Laura. Sí, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas en Facebook. Nuestros amigos de la Red Mexicana de Radiotelescopios nos está preguntando, bueno, le pregunta, se llama estrellas de neutrones, pero también podrían encontrar protones. No, se llaman estrellas de neutrones porque la estructura fundamental que está deteniendo el colapso de la estrella está formada por neutrones. Si quisiéramos hablar de estrellas de protones, tendría que darse el caso similar,
pero en realidad los protones se pierden inmediatamente. La primera, digamos, línea de defensa de la estrella al colapso son los electrones. Si tú rebasas esa línea de defensa, vas a comprimir más aún la materia, y lo siguiente que te queda son los neutrones. Entonces, los neutrones son como los que, si imagínate un montón de personas, hombro con hombro, aguantándose así. Si eso se rebasa, ya no hay nada que lo detenga, entonces ya se vuelve un hoyo negro, ¿no? No existe una estructura de protones. Existe la idea de que hay estrellas cristalizadas, estrellas de quarks, ¿no? En donde más allá del neutrón están los quarks que son la última estructura de la materia. Pero eso no está probado, sigue más que nada en el ámbito teórico. Muchas gracias, doctor. Antonio Duarte, también de Facebook. Hola, buenas noches. En este año no ha habido fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones que haya detectado LIGO. Les pidieron que no se fusionaran este año por el COVID. No es cierto. No, mira, no sé, muchas veces... Muy bueno. Sí, eso bueno. Mira, es un experimento extremadamente difícil, es increíblemente difícil hacer lo que están haciendo. La cantidad de desplazamiento en cuestión del espacio, y considerando también el desfase en el tiempo, la sensibilidad que requieren para detectar lo que han detectado es espeluznante, realmente es como de ciencia ficción. Entonces, eso hace que cada vez que detectan algo sean extremadamente precavidos. Ahora ya es más fácil porque existen dos instalaciones, una en Italia y otra en Estados Unidos, en donde si lo detectan en una, pues lo tienen que detectar en la otra. Ha habido esencialmente detecciones de estrellas, de colapsos de estrellas de neutrón con neutrón, o sea, estrellas de neutrón con estrellas de neutrón, de hoyos negros y de estrellas de neutrones con hoyos negros. Y parece que son más frecuentes de lo que uno hubiera pensado, no son así muy esporádicas. Por ejemplo, es más fácil detectar, está habiendo una tasa más alta, creo yo. Esto no lo he leído, lo voy a decir de mi apreciación personal, ¿no? Que pareciera haber una tasa más alta de detección de este tipo de efectos de fusión que de supernovas en el universo visible cercano, ¿no? Yo no le doy seguimiento puntual, pero yo creo que si se mete uno a la página de LIGO, ahí va a haber toda la información de qué han detectado en los meses recientes. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Tenemos perdón, sí. No, ahorita que mencionaba que había gente de la Sí. red de radiotelescopios mexicanos, ya no lo menciono otra vez por falta de tiempo, pero el último experimento sobre hoyos negros fue precisamente esto que ha sido muy sonado y también muy importante, el hacer esta red interferométrica de radiotelescopios sobre toda la superficie terrestre, para poder tener un haz sintetizado de milisegundos de arco, o sea, de muy alta resolución espacial, y poder detectar, lo que hicieron fue sacar la imagen del hoyo negro en el núcleo de M87. El siguiente experimento es tratar de hacerlo sobre nuestra galaxia misma. Y ahí el gran telescopio milimétrico del LMT, que está en la negra, jugó un papel fundamental. No tan solo el telescopio, sino personal relacionado con él. Hay un nuevo documental que acaba de salir en Netflix, no me acuerdo cómo se llama. La verdad, yo creo que lo pudieron haber hecho mucho más interesante lo que lo hicieron, pero de cualquier manera vale la pena ver por qué es tan interesante, cómo obtuvieron la imagen. Si uno no entiende mucho qué está pasando, dicen, mira, la primera imagen de un hoyo negro y te presentan
un halo luminoso con una parte central oscura, y dices, bueno, pues un hoyo negro, pues sí, me están enseñando un hoyo negro, que es lo novedoso. Pero en realidad hay muchísima física ahí. Otra vez, si ustedes se acuerdan de cómo aparece el hoyo negro en la película de Interestelar, que se ve así como un sombrero en donde tiene un anillo de crecimiento muy extendido, y luego se ve la parte muy brillante, la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Y hay una zona del anillo que es un poquito más brillante que la otra. Todo eso tiene una razón de ser, no nomás se les ocurrió ahí. Y hay una, es más, si alguien me ayuda a hacer tiempo, trato de encontrar la referencia. Hay una explicación muy buena en la red. Permítanme tantito. Sí, claro, doctor, si gusta, mientras... Creo que la imagen se obtiene estudiando partículas con carga. ¿Estoy en lo correcto, Beto? Otra vez, Laura, perdón. La imagen del hoyo negro se obtiene estudiando las partículas con carga, la traza que dejan. Bueno, lo que sucede con el hoyo negro es que si tú ponte a pensar que tienes un hoyo negro que te está viendo de frente, ¿no? Y quiero decir de frente porque si tenemos un anillo, pues este anillo puede tener cualquier orientación con respecto a nosotros, pero suponte que es face on, ¿no? Que estamos viendo el disco de frente, ¿no? ¿Qué va a suceder con los fotones que van de ti hacia el hoyo negro y que caen dentro del círculo del hoyo negro? Ese fotón no va a regresar, no lo vas a ver, no vas a ver nada de ahí, precisamente porque va a caer en el hoyo negro. Hay unas distancias a las cuales medidas en términos, se llaman el radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild tiene que ver con el horizonte de eventos, que es hasta dónde te puedes tú acercar antes de caer al hoyo negro, digamos, ¿no? Todo eso está girando, ¿no? La materia se puede acercar menos que un fotón se puede acercar un poquito más, pero igual llega un momento en que ese fotón va a caer, va a ser atrapado por el hoyo negro y ya no lo vas a ver. Pero los fotones que pasan a una cierta distancia, por ejemplo por arriba, los va a jalar el hoyo negro, pero no los va a atrapar, entonces van a dar la vuelta y se van a regresar, y así en todas direcciones. Y eso crea como los copetes, las zonas alrededor de brillo del hoyo negro, por eso está brillando, porque toda esa información, y si tú te imaginas fotones que vengan de atrás, pues no van a pasar el hoyo negro, pero aquellos que alcancen a pasar por los lados, sí van a salir en diferentes direcciones. La otra cosa es que el material está girando alrededor del hoyo negro, y como está girando a velocidades relativistas, entonces hay un efecto a nivel relativista que el material que viene hacia ti lo ves más brillante que el material que se va. Por eso también en esta imagen del hoyo negro que obtuvieron de M87 hay una porción en la parte de abajo a la izquierda donde la imagen se ve mucho más brillante. ¿Okay? Ellos calculan cuál es la inclinación del disco del hoyo negro. El reportaje que sale en Netflix y que yo creo que malamente no saca muchos de los colaboradores importantes como Leonard del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que participó de forma muy importante en este experimento, es más que nada en cómo sacan la imagen, cómo producen la imagen al final. Y déjame, estoy buscando... Ok, ¿dónde les puedo mandar esta liga? Déjenme ponerla. Pues ya sé, en el chat. Sí, en el chat nos la puede dejar o bien compartiendo la pantalla con su liga también igual. ¿Dónde estás? Ya me perdí. Si gusta, mientras mandamos saludos, tenemos a
Alan en la sala de Zoom, Alan Carciente, que nos visita, bueno, nos está viendo desde Caracas. Ahí ya les puse la liga. Ah, muy bien. Ok. Ok, adelante, Alan. Muy bien. Nada más nos manda saludos, los felicita. Antonio Duarte en YouTube también igual, Víctor Manuel Delgado, la nueva divulgación lo felicita. La doctora María Elena Aguilar nos está viendo, también nos saluda. Manuel García igualmente lo felicita. Y Juan C. Gaitán le dice, doctor, nuestro sistema solar proviene de una nebulosa antigua y si después del Sol es probable que se potencie hasta formar otro. Muchas gracias por la charla. Bueno, es interesante la pregunta. Primero, antes de la formación, déjenme comentar, nosotros pensamos, siempre tendemos a pensar aquí en la Tierra, en que nosotros somos un sistema aislado del universo, ¿no? Vemos en la noche las estrellas y mira qué bonito está allá, pero no tenemos mucho más contacto con ellas que eso. Y eso está muy mal, ¿no? O sea, no es cierto. O sea, no hay nada que impida que entre constantemente material interplanetario. De hecho, caen toneladas al año de polvo interplanetario. Pues están ahí lo de las lluvias, famosas lluvias de estrellas que pues saben ustedes que esencialmente son zonas por las que pasaron cometas y fueron dejando toda esta basura interplanetaria. Y por eso sabemos dónde va a haber las lluvias de estrellas, ¿no? Y lo que comento esto porque las estrellas gigantes rojas, muchas estrellas, pero las gigantes rojas en particular, las que dan lugar a las nebulosas planetarias, que son las estrellas más comunes en la galaxia y en las galaxias de todo el universo, producen una inmensa cantidad de moléculas muy complejas en base a cadenas de carbono, carbonos, hidrógenos y nitrógenos, que son precursores de vida. ¿Okay? Entonces, por mucho tiempo se ha pensado en las teorías de Oparin, en donde decían, bueno, es que se creó la Tierra y entonces de repente pues había calderas y había burbujita y de repente cayeron unos truenos y se empezaron a formar los primeros seres unicelulares y hubo algunos experimentos en donde trataron de replicar eso y más o menos le salían algunas cosas interesantes y pensaron que así se había dado la vida en la Tierra. Como sabemos hoy en día, esencialmente todas las estrellas tienen planetas. Ha habido un efecto muy importante de buscar planetas que tengan condiciones para albergar vida. Y es muy difícil pensar que en todas ellas este proceso tipo Oparin funcionó. En realidad las estrellas que están produciendo todas estas moléculas muy complejas están contaminando todo el universo. Entonces, ustedes tienen un sistema, una estrella que se forma, y ya la nube molecular de la que se formó cuando se está formando, se está contaminando de todo este material que va a ser fácilmente la base de aminoácidos y de proteínas que lleguen a formar vida con sus distintas características. Es una teoría mucho más plausible que las otras que existen hoy en día. En el sistema solar existen algunos elementos radioactivos que han dado lugar a pensar que hubo una supernova cercana, la cual no se ha identificado hasta ahora, digo cercana, dependiendo de cuánto tiempo pasó, que afectó la formación del sistema solar y que material de esta supernova estuvo integrado dentro de la formación del sistema solar y en particular de nuestro planeta. Entonces sí hay una influencia muy fuerte de fuera a la hora en que las estrellas se forman, como decía yo al principio. La primera generación de estrellas es puro hidrógeno, pero ya las siguientes generaciones se van formando de material que está químicamente contaminado. ¿No? Y estas van a seguir participando. Cuando
termina el Sol, ¿qué es lo que va a suceder cuando termina el Sol? Nuestra estrella pues va a crecer a gigante roja, o sea, en ese momento va a desaparecer la Tierra, va a tardar muchos años, como ya platicamos hace ratito, no nos tenemos que preocupar por eso ahorita, ¿no? Eventualmente va a terminar como una enana blanca, y todo ese material que en este momento está haciendo una máquina de producción de elementos químicos se va a dispersar en el medio circundante. Y eventualmente ese material contaminado va a ser atrapado en ultranube que formará otras estrellas, ¿no? Entonces eso es así como un sistema, un ecosistema en donde lo que vas tirando lo va agarrando otro y se va aprovechando para formar otras estrellas, ¿no? Afortunadamente, pues nosotros ya nos tocó varias generaciones de estrellas adelante posteriores al Big Bang, y ya había la suficiente cantidad de elementos químicos como para que se formara la vida, ¿no? Aquí. Si ustedes ven todos los depósitos de diamantes y de platino y de iridio y de oro y todo ese material, pues no se formó mágicamente en la Tierra. O sea, se concentró por la presión que hubo, bla, 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 pero todo eso vino de afuera. O sea, todo eso vino de otras estrellas, ¿no? De otras estrellas que lo produjeron anteriormente a eso. No se formó ahí por generación espontánea. Y no lo formamos nosotros, ciertamente. Muchas gracias, doctor. Sí, ya recibimos. Muchas gracias. Ernesto Gómez le pregunta, ¿qué signos en la evolución estelar nos indican la necesidad de una física más allá del modelo estándar de partículas? Pues mira, yo creo que hay muchas grandes victorias del intelecto humano, y aunque todavía hay cosas que ciertamente no hemos entendido al detalle, yo creo que el elemento, la visión general de cómo se forman las estrellas, por qué generan energía, por qué evolucionan, ¿no? ¿Por qué presentan los cambios que presentan a todos los intervalos de masa? Lo entendemos de manera razonablemente bien. Hay muchas cosas en detalle que no entendemos en la parte de los puntos de explosión de las supernovas, de los puntos de procesamiento de neutrones en procesos lentos y rápidos. Ciertamente no entendemos qué sucede cuando hay una transición a un hoyo negro. O sea, hay detalles en la historia que nos falta llenar. Pero la imagen completa de evolución estelar, yo creo que lo que es muy interesante y muy, muy valioso es que la física, toda la física que nosotros hemos desarrollado en este planeta, o sea, que en base a un método científico se ha creado, vas validando las cosas que realmente funcionan y las que no funcionan. O sea, desde las épocas de Newton para acá, a través de sociedades científicas, en realidad son leyes que son universales. O sea, que te vas dando cuenta que funcionan aquí y que van a funcionar igual o sea, ¿por qué podemos aterrizar un rover en Marte? ¿Por qué podemos hacer que vuele un helicóptero en Marte? ¿No? Es una cosa excepcional. Estamos aplicando la física que sabemos. Nosotros no hemos ido a Marte, pero ya sabemos cuáles son las condiciones de la atmósfera, ya sabemos qué tan diluida es, ya sabemos qué tipo de propulsión necesitaríamos, y eso lo aplicamos, hacemos el instrumento, lo mandamos y funciona, ¿no? Entonces, digo, ciertamente faltan muchas cosas por aprender, pero lo más maravilloso del intelecto humano es que lo que hemos ido aprendiendo bien del universo, realmente aplica en todos lados. O sea, la física que conocemos aquí aplica en todo el resto del universo. Y eso es muy importante. Por eso a mí no me gustan esas cosas de materia oscura y energía oscura, porque eventualmente va a resultar que es
y confunde al mismo científico porque le da la oportunidad de ser flojo y decir, bueno, es materia oscura, yo voy a suponer que hay ahí tal atracción y hago mi cálculo y escribo mi paper. Pues no puedes hacer ese tipo de cosas. Bueno, a mí yo creo que no son correctas. Y ya se han gastado muchos millones de dólares en estos proyectos de energía y masa oscura, y yo creo que están totalmente mal guiados, ¿no? Que por ahí no va la cosa. Pero por el otro lado, en cuanto a tu pregunta, yo creo que vamos muy bien. Muchas gracias, doctor Arturo Ibarra. ¿Qué porcentaje de estrellas se estaría convirtiendo en estrellas de neutrones o supernovas? Ok, hay mucho menos estrellas masivas que estrellas que las que hacen las planetarias. O sea, las planetarias son, imagínate, en nuestra sociedad, que dirías, bueno, todos los hombres entre un metro 60 y unos 78 son las estrellas que van a dar, es la población mayoritaria, ¿no?, en México, ¿no? Cuando hablas tú de hombres de 1,90, 1,95, pues ya son muy poquitos. Eso es lo que sucede con las estrellas masivas, son las menos. Y dentro de las menos depende si estás haciendo la analogía de 1,90, 1,95, 1,99. Estás al filo, ahí es muy sensible la masa con la que te quedas. Si te conviertes en hoyo negro, te conviertes en estrella de neutrones. Entonces, la proporción es realmente baja, pero será, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Pues creo que ya no tenemos más preguntas y bueno, aparte de todo, ya son 9:45, también no queremos abusar mucho de usted. Entonces, bueno, no nos queda más que agradecerle y su presentación del día de hoy, muy, muy interesante, y nos quedamos con muchas cuestiones, como siempre, y que tenemos que estudiar más. Entonces, no me queda más que darle la palabra a la física Laura. Doctor Alberto López, le damos las gracias por haber venido a este espacio. Agradecemos a la Sociedad Astronómica de la NUIT, a la Sociedad Astronómica de México, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, al Bachillerato Alfonso Reyes, a la Escuela Normal Rural de Tamazulapa, a la Universidad de Guadalajara y a todos los participantes que trasladan toda esta información a través de sus Facebook para que llegue a todos los estudiantes en los distintos lugares de México. Me faltaba también San Pedro Mixtepec, la Asociación Astronómica Aldebarán de Acapulco y la Casa de Cultura de José Antonio Atzate. Muchísimas gracias a todos por todo su apoyo. Y le entregamos el siguiente reconocimiento por parte del Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México, AC, que otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM, al doctor Alberto López por su excelente presentación, puntos finales de evolución estelar, sobre todo el espectro de masas. México, 23 de junio del 2021. Firman al alcance el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía, y el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Muchísimas gracias a todos por su participación. Mil gracias, doctor López. Beto, muchas gracias. Les agradezco mucho a todos ustedes. Y cualquier duda me pueden escribir con mucho gusto, supongo que las contesto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, les recordemos. Ay. Hasta luego. Les recordamos también que tenemos nuestra tertulia astronómica este viernes. Los esperamos. Es plática entre amigos y va a ser de China y la India en la carrera espacial. Los esperamos este viernes 25 a las 8 de la noche. Y pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos festejando 50 años de educación continua de la UNAM, que
que pasen muy bonita noche y nos vemos el viernes. Muchas gracias a nuestros participantes de Zoom. Leti, muchísimas gracias. La fiscal Gracias, Laura, gracias. Buenas Miguel noches. Ángel, Arturo Ibarra, Edith Arroyave, Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Osorio, Alan, buenas noches desde Caracas, Ernesto Gómez, a Gaby, a Gabriela Meliani, muy buenas noches y les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos este viernes, aquí los esperamos y hasta luego, gracias.